Una profecía finalmente es la palabra de Dios. Profetizar no es solamente predecir el futuro, también profetiza el que habla la palabra de Dios. Y en esta profecía, en la profecía, nos podemos basar completamente para guiar nuestra vida totalmente, hasta llegar a la eternidad. Dice Pedro en su segunda carta, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos al libro de Génesis que estamos estudiando, el capítulo 49. Y ahí tenemos 12 profecías. Vamos a orar. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos dices lo que va a ocurrir en nuestra vida, pero sobre todo en nuestra eternidad, que es hacia donde vamos, que es lo que nos preocupa, es lo que nos interesa, porque sabemos que las cosas de esta vida pasan y que lo que tenemos escrito es de la grandeza, de tu gracia, de tu misericordia y de la obra de Cristo, lo que Él hizo para salvar a su pueblo. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, sosténla, hazla perseverar hasta el fin. Cámbianos en lo que tenemos que ser cambiados, cambia nuestro carácter y obra en todos nosotros para que tu palabra dé el fruto para el cual nos la das, nos la mandaste. Pedimos todo para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Génesis llega a la escena del fin de la vida de Jacob. Tenía 147 años y sabía que estaba próximo a morir. Muchas veces a lo largo de su vida aparecieron nubes que la oscurecieron. El forcejeo entre la carne y el espíritu en él fue muy feroz y prolongado. El Jacob que vemos al principio de su historia era el usurpador, el engañador, y cómo vivió durante muchos años, incluso con dudas, con amargura. Pero cuando el fin llegó, podemos ver claramente los triunfos de la gracia y la fe que superó todos los obstáculos y venció al mundo. Eso es lo que hace la palabra. Transforma a las personas y les da esa seguridad, esa estabilidad como la que ahora tiene Jacob, que fue cambiado en un nuevo hombre. Habían pasado largos años desde que Dios había prometido la tierra de Canaán a Abraham y a sus descendientes, y había renovado la promesa
a Isaac, el padre de Jacob, y a él mismo. Pero en todo ese tiempo no había habido ninguna señal que fuera visible de que la promesa se cumpliera. Ahora Jacob estaba muriendo muy lejos de la tierra prometida. Estaba en otro país, en Egipto. Pero a pesar de la debilidad de su cuerpo, la fuerza de su fe se estaba manifestando con un vigor que no se había manifestado nunca antes. En sus últimos momentos quiso dar la bendición a sus hijos a manera de testamento, como lo había hecho su padre Isaac y su abuelo Abraham. Hizo saber a José que estaba enfermo, que cuando lo supo fue a visitarlo con sus 2 hijos. José los adoptó como hijos propios en el sentido de considerarlos a ellos iguales que a los demás hijos, con sus derechos a heredar. José tendría el doble que cualquiera de sus hermanos a través de esos 2 hijos. Así Jacob le dio a José los derechos de la primogenitura. Jacob bendijo a los hijos de José y dio a Efraín, el menor, mayor bendición que a Manasés, el mayor. A José le desagradó, pero era una profecía, no una preferencia de Jacob. Los 2 serían cabeza de una tribu, como los demás hijos de Jacob, y Efraín sería una tribu mayor en todos los sentidos que la tribu de Manasés, como se comprobaría en la historia de Israel. Después de dar esa bendición, reunió a sus 12 hijos alrededor de su lecho de muerte y dijo algunas palabras que son al mismo tiempo una bendición y una profecía, una predicción. Le dijo lo que les iba a ocurrir a las 12 tribus de Israel en el futuro. Para bien o para mal, no sería resultado de la casualidad. Lo sabrían de antemano. Jacob era consciente de que estaba hablando proféticamente, inspirado por el Espíritu de Dios, así como leímos en Pedro. Cada hijo escuchó lo que el patriarca les dijo a los demás. Estas últimas palabras de Jacob también llegaron a formar parte de las escrituras del Antiguo Testamento para que las generaciones venideras de cada tribu conocieran también lo que su antepasado Jacob había predicho sobre ellos. Tenemos primero esa reunión de los hijos de Jacob, y dicen los versículos 1 y 2 de nuestro capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob hizo venir a todos sus hijos. Era un consuelo para Jacob, ahora que estaba muriendo, ver a todos sus hijos a su alrededor sin faltar ninguno. Aunque varias veces él pensó que perdía a uno o a varios, y todos tienen que oír lo que les va a decir. Los llamó para que estuvieran juntos y así se mantuvieran, como una predicción de que ellos no se separarían, como sucedió con los hijos de Abraham y con los hijos de Isaac, que fueron separados. Ellos están congregados alrededor de Jacob y así deben permanecer. Mantenerse juntos evitará que se mezclen
con los egipcios. Ese es el peligro para los que dejan de congregarse. En ese entonces y ahora. Ellos como pastores lo saben muy bien. Una oveja que está alejada del rebaño está en peligro y acabará por perderse. 2 veces les dice Jacob, juntaos. Se juntan para oír la palabra de Dios por medio de la profecía de Jacob. Esta es la bendición final de Jacob. Están presentes sus 12 hijos. No están los hijos de José, a los que ya había bendecido. Y como les dice, es una profecía acerca de las 12 tribus. No tanto de ellos como personas, sino de los descendientes que tendrían cada uno de ellos, que aunque juntos formarían una nación, no perderían su identidad de tribu. Les va a declarar, dice, lo que os ha de suceder en los días venideros. Si vemos la historia de las 12 tribus, notamos que corresponde exactamente con la pronunciación que hizo su padre de cada uno de ellos. Dios controla no solamente el destino de las personas, también las naciones. Y por eso puede declararlo con anticipación. Y de hecho lo que sucede porque Dios así lo planeó, así lo decretó. Sin embargo, esto no quita responsabilidad al hombre. Todo lo que hace tiene consecuencias. Y no solo en su persona, sino también en sus descendientes. Es increíble la manera en cómo influye en sus descendientes. Lo hemos visto, por ejemplo, con Edom, los descendientes de Esaú, que son afectados por el carácter y las malas decisiones del que descienden. Como nación, son enemigos de Dios. El lugar que las tribus de Israel ocuparon en la historia está ligada al carácter y lo que hicieron los que fueron sus cabezas. Esta predicción sería de utilidad para quienes vinieran después de ellos, para la confirmación de su fe y como una guía en el camino de regreso a Canaán y su establecimiento ahí. No podemos decir a nuestros hijos lo que les sucederá a ellos o a sus familias en este mundo. Pero tenemos la profecía. Podemos decirles por la palabra de Dios lo que les acontecerá en el último día de todos, según se conduzcan en este mundo. Jacob comienza con los 6 hijos de Lea, luego a los 4 de los hijos de las siervas y termina con los hijos de Raquel. Es una bendición patriarcal para cada uno de sus hijos, como la que hizo Isaac al propio Jacob y a su hermano Esaú. Algunos de ellos no son tan bendecidos y hay algo de reproche en lo que les dice, pero principalmente son profecías de lo que Dios va a hacer con las tribus en el futuro. En este pasaje Moisés lo escribe en forma de poesía, con juegos de palabras, símbolos, paralelismos y palabras poco usuales. Hay palabras que solamente se usan aquí en toda la Biblia. Lo que por un lado facilita que sea recordada por los sucesores, así como un poema, pero por otro hace difícil entender el significado de algunos puntos. Pues tenemos esas predicciones
primero los versículos 3 y 4. Dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Rubén ocupaba el lugar de excelencia. Era el primogénito de Jacob, el primer hijo que tuvo, y de manera natural le correspondía la primogenitura. Tenía el derecho a la herencia de los primogénitos, una porción doble a la de cualquiera de sus hermanos. Esa posición de preeminencia la había perdido debido a su pecado de inmoralidad al tener relaciones con Bila, concubina de su padre. Y aquí Jacob predice que la tribu que desciende de Rubén no será principal. Jacob le quitó la primogenitura que le fue dada a José en sus dos hijos. Judá se convirtió en la tribu real de la que vino el Mesías, y no Rubén, que no fue el principal. Al llegar a la tierra prometida, escogió un territorio del otro lado del Jordán y casi no se le menciona en la historia de Israel. Hacía tiempo que Rubén había perdido influencia sobre sus hermanos. Esa influencia que por ser el primogénito, pues tenía de una manera natural. El carácter, y esto es muy importante, el carácter de cada persona afecta toda su vida. Lo que lo afectó a él era que era impetuoso como las aguas. Otra traducción dice que era incontrolable como el agua. Era inestable, cambiante. No tenía control de sí mismo ni de sus apetitos. Se desanimaba muy fácilmente, cambiaba de parecer de un momento a otro. Es alguien en quien no se puede confiar. Sigue sus impulsos y el camino de menor resistencia, lo que en ese momento le parece más fácil, así como las aguas. Ser inestable lleva a la ruina. Los hombres no prosperan porque no están firmes, porque son cambiantes. Su honor cayó y se hizo como agua derramada en tierra. Jacob lo acusa particularmente del pecado por el que recibió esa deshonra. Subiste al lecho de tu padre. Hacía 40 años que había sido culpable de este pecado, pero ahora se recuerda. Al igual que el tiempo por sí mismo no quita de la conciencia la culpa de ningún pecado, hay pecados cuya mancha persiste. El pecado de Rubén dejó una marca, una cicatriz en toda la familia, una deshonra para siempre. Su padre solamente lo degrada, pero no lo repudia ni lo deshereda. Posiblemente se arrepintió de su pecado y fue perdonado, pero perdió sus privilegios. Será una tribu, pero su papel sería secundario. No se encuentra ningún juez, profeta, ni ninguna persona de renombre que venga de esta tribu. Él y todos sus hermanos pueden ver lo que ha perdido, y en eso pueden ver el mal del pecado. Rubén pagó un alto precio por su inestabilidad. Más que nada, Dios busca un carácter estable, alguien firme en aquellos que van a liderar su pueblo.
En los versículos 5 a 7 son dos hermanos de los que habla. Dice, Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Los siguientes, también en el orden que nacieron, eran Simeón y Leví. Los dos también, como Rubén, hijos de Lea. Eran hermanos de sangre y eran compañeros de maldad. Son tomados juntos porque ellos dos causaron dolor y angustia a Jacob, cuando con su engaño y traición, de una manera salvaje y despiadada, tomaron venganza del príncipe de Siquem, que había violado a su hermana Dina, y lo mataron, como también mataron a todos los demás hombres de la ciudad, la que saquearon y se llevaron todo lo que había ahí, incluyendo mujeres y niños. Dice Jacob, sus armas son armas de iniquidad. Sus armas no fueron para defenderse, sino para hacer el mal a otros. Fueron vengativos y fieros. Jacob no quiere ser identificado con los hechos impulsivos de violencia de estos dos hijos. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí no quiere andar Jacob. Es probable que ellos dos fueron los que encabezaron la conspiración para librarse de José con el liderazgo de Simeón. Posiblemente por eso José lo dejó en la cárcel mientras mandó a sus hermanos a casa de su padre. La predicción para ellos es: los dispersaré. Esta palabra no viene de Jacob, viene de Dios. Los que se unen para el mal, lo mejor que les puede pasar es que sean separados. La maldad de uno alimenta a la del otro y juntos son devastadores. La profecía de la división y la dispersión fue una maldición para la tribu de Simeón. Se hizo pequeña durante la peregrinación en el desierto. Cuando empezaron a salir de Egipto, era la tercera tribu más grande, pero unos 35 años más tarde, en el segundo censo, en el desierto, se convirtieron en la tribu más pequeña. Al tomar posesión en su territorio quedó dentro de la tribu de Judá. Se dispersaron entre las ciudades de Judá y a la larga fueron absorbidos por esta tribu. En Josué 19:1 vemos dónde quedó este territorio. Dice, estaba en la repartición de la tierra. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, que eran pocas. Y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. La tribu de Leví fue dispersada entre todas las tribus. Tomaron ellos el lugar del primogénito, dedicados a Jehová. Y trabajaron en el templo. Se les dieron 48 ciudades entre todas las tribus de Judá, de Israel. Para ellos, la dispersión se convirtió en una bendición. Tanto Simeón como Leví fueron dispersados, pero uno como una maldición y el otro como una bendición.
esa maldición de Leví fue revocada debido al celo de Finés, descendiente de Aarón, cuando el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, y él, por celo de Jehová, alanceó al israelita y a la moabita que estaban ahí en el campamento. El israelita era de la tribu de Simeón. En Números 25, del 12 al 14, tenemos el resultado de este celo de Finés, y dice: por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Sal, jefe de una familia de la tribu de Simeón. A pesar de todo, notablemente la profecía se cumplió literalmente. Los descendientes de Simeón y de Leví estaban divididos y esparcidos exactamente como Jacob había predicho siglos antes que sucediera. La siguiente profecía es quizá la más importante de todas, es sobre Judá. También es de las más largas. Versículos 8 a 12. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asno. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Al perder los 3 primeros hijos la posición de privilegio, sigue la profecía para el 4º hijo. Es una profecía diferente. Por supuesto que había cosas en el carácter de Judá y en su conducta que se le podían reclamar. Él fue el que sugirió vender a José para obtener una ganancia monetaria. Trató mal a su nuera Tamar, no le dio a su hijo por marido como correspondía, y fornicó con ella como con una prostituta. Pero brilló cuando intercedió y se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín. Pero más que nada, esta bendición que recibe es un ejemplo de las riquezas de la gracia de Dios. Nada de lo que recibe es porque Judá lo merezca. Es gracia. Su nombre, el nombre de Judá, significa alabanza. Dios fue alabado por su causa. Cuando él nació, en Génesis 29:35, dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Pero aquí Jacob dice que a él le pertenecen las bendiciones. Te alabarán tus hermanos. Dios iba a hacer cosas maravillosas mediante él. La bendición del pacto que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob era ahora para Judá. Judá también iba a asumir el liderazgo.
el derecho que los otros 3 hermanos habían perdido. A la tribu de Judá se le describe como un león, primero como un león joven, un león victorioso sobre sus enemigos. David iba a venir de esta tribu e iba a establecer la dinastía que iba a dar reyes al pueblo de Dios. El báculo real será sostenido por los descendientes de Judá, incluyendo al más grande hijo de David, a Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 31 y 32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La tribu de Judá será victoriosa y sería exitosa en la guerra. Se tu mano en la cerviz de tus enemigos. Eso se cumplió en David. Pues me ceniste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Es el Salmo 18, versículos 39 y 40. Pues Judá sería superior al resto de las tribus, no solo siendo la más numerosa y distinguida, sino teniendo dominio sobre ellas. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá fue el legislador. Dice el Salmo 60, versículo 7, mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín, la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Esta tribu condujo a la caravana por el desierto y en la conquista de la tierra prometida, fue la primera que entró y que peleó. Dice en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 2, y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. La tribu de Judá es comparada con un león en 3 etapas de crecimiento, según la edad. Primero, cachorro de león. Después, un león. Y por último, un león viejo. El crecimiento gradual tiene que ver con el poder creciente de esta tribu. La tribu de Judá, primero, en los días de Josué, desde que entraron a la tierra, hasta que estaba el rey Saúl, antes de David, esta tribu era un cachorro. Después tenemos como un león crecido en los días del feroz guerrero David. Por último, el reino de Salomón, como un león viejo, que tenía paz por todas partes. Judá sería una tribu fuerte y valiente, capaz de gobernar y de conquistar. El león es el animal más fuerte, el terror de la selva cuando ruge. Cuando se apodera de una presa, no hay quien se atreva a molestarlo. Se predice que la tribu de Judá será formidable y que no solo obtendría grandes victorias, sino que disfrutaría de paz y quietud con lo que obtuvo de sus victorias.
Es comparado con un león echado, disfrutando con satisfacción de su poder y éxito, sin causar molestia a los demás. Eso es lo que es ser verdaderamente grande. Y eso ocurrió con Salomón. El león de la tribu de Judá es el único que vence, en donde todos los demás han fracasado. En Apocalipsis 5:5 podemos leer: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Habiendo despojado a los principados y a las potestades, se levantó en conquistador y reposó, sin que nadie lo pudiera remover cuando se sentó a la diestra del Padre. Judá sería la tribu real y la tribu de la que vendría el Mesías, el príncipe. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Jacob predice que el cetro vendría a la tribu de Judá, lo cual se cumplió en David, cuya familia heredó la corona. Silo es una palabra de la que no se puede decir su significado preciso. Y por eso no fue traducida. Esa palabra Silo es una palabra hebrea y así está escrita en el pasaje. Se ha querido traducir de diversas maneras, como enviado, como aquel, el que había de venir, o el Salvador. Pero indudablemente se refiere a el Mesías. El cetro es el símbolo de autoridad del rey, igual que la corona. Y una vez que llegara a esa tribu, no sería quitado hasta que llegara Silo. El reino de Israel se rompió cuando se separaron 10 tribus. Pero Judá, la tribu de Judá, el reino de Judá, permanecía cuando el Mesías vino. Durante la deportación a Babilonia, Judea fue después convertida en una provincia romana y el cetro seguía perteneciendo a esa tribu, hasta que llegó el que había de venir. Cuando vino Cristo, los mismos judíos dijeron, no tenemos más rey que César. Ya no tenían un rey propio. El cetro se había ido y Silo debía haber venido. Y vino. Los romanos lo reconocieron como el rey de los judíos. Uno de estos versículos en Juan 19 y 14 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces el procurador romano dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. A partir de ese momento, el Rey Jesucristo sigue reinando y lo hará por toda la eternidad. Judá, la tribu de Judá, gobernaría a las 12 tribus, pero el Mesías, su descendiente de la tribu de Judá, va a gobernar sobre todos los reinos de la tierra. A él se congregarán los pueblos, siendo levantado de la tierra, atraería a todos los hombres a él. Y sería
En él, a quien todos los hijos de Dios que estaban dispersos se juntarían, se congregarían, ahí se encontrarían. En él hay plenitud de todo lo que es nutritivo y refrescante para el alma. De él podemos obtener vino y leche, las riquezas de la tribu de Judá, sin dinero y sin precio. Terminando esta profecía sobre Judá, en los versículos 13 a 21, leemos de nuestro pasaje, Génesis 49, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón, y sacar asno fuerte que se recueste entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será sustancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Esta es la profecía de Jacob respecto a 6 hijos. El primero, Zabulón. Los descendientes de Zabulón habitarían junto a la costa, serían mercaderes y comerciantes en el mar. Se cumplió cuando se repartió la tierra por suertes y su territorio quedó cerca del mar. Isaacar, una tribu grande, la tercera en tamaño, de acuerdo a las cifras del censo. Debido a su tamaño y a su abundancia, a menudo era objeto de opresión por ejércitos extranjeros que lo pusieron en servidumbre. De este modo se convirtieron en esclavos. Parece que el significado de Isaacar es fuerte, pero dócil y perezoso. Tenía una buena tierra, pero no se esforzaron. Por tanto, a la larga iban a ser presionados a servidumbre para llevar las cargas de sus amos. De Dan surgió Sansón, uno de los jueces más destacados, pero era una tribu que introdujo la idolatría en Israel. Usaron artimañas y sorpresas, como una serpiente que muerde repentinamente. En el libro de Jueces se narra cómo llegaron a Lais, cuando andaban buscando territorio que todavía no habían ocupado, un pueblo tranquilo y confiado, y los mataron y habitaron en la ciudad. Después se llamó Dan. Aquí Jacob abre un paréntesis y dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Quizá estaba ya muy cansado. Hace una pausa. Dice eso. Tu salvación esperé, oh Jehová. Estaba cerca de la muerte y llamó a la salvación de Dios. La palabra para salvación en hebreo es de donde viene la palabra Jesús. El ángel le dijo a José que le pusiera ese nombre porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. La salvación que esperó Jacob era Jesús, era Cristo, era la simiente prometida de quien ya había hablado
en el versículo 10, cuando está profetizando de la tribu de Judá. La salvación que esperó era también el cielo, la patria mejor, la cual declaró que buscaba. Por fin va a disfrutar de la salvación y su consuelo es que la ha esperado. Y para los que estamos en la tierra, nuestra condición es esperar la salvación de Jehová. En Cristo, con nuestro camino al cielo, hemos de esperar. El consuelo es haber esperado la salvación. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las caídas, a pesar de todo. Y cuando llega, se tiene lo que tanto se ha buscado y lo que se ha esperado. Gad sería una tribu guerrera. Suministró muchos guerreros excelentes a David. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 14 y 15, podemos leer esto, dice: estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. Su territorio también estaba al otro lado del Jordán. Es conocida como la tierra de Galar. Y eso los exponía a los ataques de los amonitas y los moabitas, que muchas veces los invadirían. Pero al final, ellos los acometerían. En los tiempos de Saúl y de David, estos enemigos fueron sojuzgados. Los descendientes de Aser se asentaron al norte de Israel. Era una tierra muy rica, y tenían para sus necesidades y para exportar a otros lugares. Estaba Sidón, cerca de Tiro, y de ahí llegó lo que necesitaba Salomón para hacer el templo. Neftalí estaba en una ribera al mar de Galilea, el mar interior, la región donde Jesús ministró y dio muchas de sus enseñanzas, y apropiadamente se dice que pronunciará dichos hermosos. En Mateo 4, versículos 15 y 16, vemos uno de estos dichos y dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Termina Jacob con la bendición para sus dos hijos amados. Versículos 22 a 27 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre
fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos se va sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá presa y a la tarde repartirá los despojos. José es comparado con una rama fructífera o como un árbol joven plantado junto a una fuente de agua. Varias veces es descrito este árbol plantado o esta rama fructífera plantada junto a las aguas. En el Salmo 1 se habla de él. En Jeremías también, vamos a Jeremías 17, versículos 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. José daba fruto en donde quiera que estuviera, en Canaán o en Egipto, sin importar las circunstancias. Siendo esclavo en casa de Potifar, fructificaba. En la cárcel, como esclavo, daba fruto. En lo más alto del gobierno de Egipto, daba fruto abundante. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en Jehová. Nada de lo que pasara a su alrededor hizo que perdiera la confianza. Aún largos años de espera, de esperar que llegara, que se cumplieran las promesas. Por eso Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción. En Génesis 42, 52 dice, hablando de José, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si nosotros no damos fruto, no es por las circunstancias o por el lugar en el que estemos. Es porque nuestra confianza la ponemos en lo que nosotros podemos lograr, en lo que podemos hacer, en lo que podemos obtener. Nuestra confianza no está en Dios, y entonces nunca daremos fruto. Estamos llamados a dar fruto. Dice Cristo: por su fruto los conoceréis. Y hay quienes no tienen esa confianza que tenía José en lo que tenemos de Dios, en su palabra, en la profecía. Y decíamos al principio que toda la palabra de Dios es profecía. Y entonces no hay logros, no hay fruto, porque esperamos que se den condiciones perfectas. Esperamos que Dios nos muestre, que Dios nos diga, da fruto. Y Dios ya lo ha dicho, pero nuestra confianza no está en Dios. Si no hay fruto, es que no hay fe. Sus dos hijos
eran como ramas de una vid, otra planta que trepa sobre el muro, se extiende. Dios puede ser fructíferos y de gran consuelo para sí mismos y para otros, a aquellos que han sido considerados secos y marchitos. Y tenemos el ejemplo de de Jacob, durante mucho tiempo resentido con Dios, porque había perdido a su hijo, porque había perdido a su esposa. José nunca estuvo resentido, pero su fruto se detuvo hasta que Dios dijo que era el tiempo de que diera fruto. Jacob, aunque ahora vivía en reposo y honra, esto le recuerda las dificultades que antes había atravesado. José había tenido muchos enemigos, y aquí son llamados arqueros, que lo aborrecían, que lo asetearon, que le lanzaron flechas, dardos venenosos. Primero sus hermanos, que lo despojaron y lo dieron por muerto. Después, la esposa de Potifar, primero con esas flechas envenenadas de la tentación, y luego con sus dardos envenenados, con sus falsas acusaciones. Seguramente también tenía enemigos en la corte de Faraón, que querían ese lugar que él tenía. Pero su arco se mantuvo poderoso, se fortaleció por las manos del fuerte, que por tanto podía fortalecerlo. El fuerte de Jacob, un Dios que había hecho un pacto con él. Rubén era inestable como el agua, era cambiante, pero José era estable, firme, no cambiaba, estaba cerca de Dios en cada circunstancia. Lo aborrecían, lo insultaban. Nos recuerda también la obra de Cristo. Si fuera porque lo que le decían, lo hubiera abandonado a las primeras de cambio. Pero se fortalecía como un guerrero con su arco, al que le disparaban, él seguía firme, sostenido por Dios. José llegó a la posición de honor para salvar a su pueblo, y así se convirtió en pastor y piedra, el sustentador y sostenedor de Israel, del Israel de Dios, Jacob y su familia. Y en esto José fue un tipo de Cristo. Él fue abatido y aborrecido, pero prosperado por sus sufrimientos, y después ascendido a la posición de pastor y roca. El Dios omnipotente te bendecirá, y solo Él bendice realmente. Jacob ora por una bendición sobre José, pero el Dios de Jacob es el que manda la bendición. Isaac solo tuvo una bendición. Cuando le fue a pedir Esaú, ¿no tienes otra bendición? No la tuvo. Pero Jacob tiene una para cada uno de sus hijos y una abundante para José. José fue separado de sus hermanos por un tiempo, pero la bendición de Dios lo compensará. Por último, Benjamín es comparado a un lobo. Es por su rapidez y ferocidad. Benjamín como tribu era feroz,
En el libro de Jueces se lee que esta tribu estuvo a punto de desaparecer en una guerra contra sus hermanos. Llegamos al fin de este pasaje. 12 profecías hechas y 12 profecías cumplidas. 12 hijos y 12 bendiciones. Todos los hijos de Jacob fueron bendecidos. Jacob no olvidó a ninguno de sus hijos en sus días finales. ¿Cuántas profecías has oído tú? ¿Cuánto de la palabra de Dios has oído? Tampoco Dios olvida a ninguno de sus hijos. Si has sido adoptado por Dios, te trata como a hijo. Y las profecías y las bendiciones son para ti. Ya vino Silo. Y te has congregado a él. Y si no lo conoces, si todavía no has venido a él, voltea a la cruz, donde él, con las manos extendidas como un arco, derrotó al pecado. No porque lo merezcas, no es por nada que hayas hecho, pero él es el sustentador del pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por recordarnos que podemos confiar plenamente en tu palabra, en las profecías, que no vinieron porque nosotros quisiéramos, sino vinieron por tu voluntad, porque tú inspiraste a los hombres y les dijeron. Y confiamos en tu palabra, en lo que tú dijiste por medio de estos hombres que hablan de Cristo, de la salvación, de la grandeza de tu gracia, de tu misericordia. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada uno en lo individual que necesitamos ser reforzados en nuestra fe. Necesitamos ser reforzados en nuestro carácter, que lo que haya de malo en él, que tú lo cambies, porque nosotros no podemos, aunque es nuestra responsabilidad, pero es una obra del Espíritu. Haznos ser como ese árbol que está plantado junto a las aguas, junto a tu palabra, y que ahí está nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Padre, obra en cada uno para salvación y para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.